Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la conservación de la energía de fundamentos y principios. Para poder entender el lenguaje, para poder entender los principios de la energía y las ondas, son las herramientas, son las medidas, las ecuaciones y la gráfica. O sea, las medidas, se utilizan metro o kilómetros o centímetros, son unidades de medida, las ecuaciones. Es el lenguaje matemático que escribe, cuantifica los fenómenos naturales. Y las gráficas permiten visualizar las relaciones. En este caso puede ser velocidad, tiempo, cinemática. Entre las gráficas ahí está la interpretación de planos. Hay tipos de planos, arquitectos, electrónicos, tipos de gráficas, lineales, barras, circulares, escalas y acotaciones. Más que todo se utiliza en arquitectura, escala de 1 a 100, ponen 50. Simbología básica comunes en los planos, entonces para representar cualquier cosita tiene su símbolo específico. Análisis de datos, esos planos ayudan para validar leyes físicas, hacer que darle interpretación más fácil al proyecto y ahorrar costos también, porque se puede adelantar problemas anticipados. El ejemplo, el software como AutoCAD es un ejemplo. Vamos comenzando con la termodinámica. La termodinámica estudia el comportamiento del calor y la energía y el trabajo en sistemas, conceptos clave. Los conceptos clave están la entropía, la energía que se divide en cinética potencial. La cinética es asociada al movimiento de partículas dentro de un sistema y potencia la energía almacenada dentro de una posición. El calor se define la transferencia de energía entre un sistema en un entorno debido en un cambio macroscópico en propiedades del sistema como volumen y presión. Entonces, recordando la entropía, generalmente se mide el desorden del sistema, es básico. Y la energía directamente relaciona con la temperatura del sistema. Y las leyes de la termodinámica son 4, la ley 0, la primera y segunda y tercera ley. La ley 0 es que son sistemas en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Y la primera ley, la más fundamental, la energía no se crea ni destruye, solo se transfiere o se transforma. La segunda ley indica que la entropía total de un sistema aislado siempre aumenta o permanece constante en procesos reversibles. Y la tercera ley al alcanzar la ley cero absoluto, en teoría la entropía del sistema ideal alcanza su mínimo posible en procesos físicos, a nivel atómico, en teoría. El electromagnetismo, bases físicas. Analizamos los campos eléctricos de Maxwell, fuerza de Lorentz, Gauss, Ampère, Faraday y sus aplicaciones. El electromagnetismo describe la interacción entre cargas eléctricas y campos magnéticos. Este es el principio de la base de las tecnologías como motores eléctricos y sistemas de comunicación. Primero vamos a hablar de la ley de Faraday, que explica cómo un campo magnético puede generar corriente eléctrica. Aquí vemos la gráfica, que como un campo magnético genera movimiento, ese movimiento genera corriente eléctrica. ¿Cuál es la base de eso? Es para el generador eléctrico, es un ejemplo, resonancia magnética, cargador inalámbrico. La ley de Ampère, y luego llegó la Ampère, que estableció que en un campo magnético, intensidad, entre un campo magnético se crea mayor electricidad. Entre más mayor el campo magnético, aumenta la corriente, la energía generada. Esa es la base para la creación de los transformadores, que mientras ocupamos 120 lo puede reducir a 12 volts, eso se ve mucho en electrónica. Luego lo convierte en corriente alternativa a corriente directa. La fuerza de Lorentz es como describe que a través de los campos eléctricos magnéticos pueden girar fuerzas. Eso es típico que hoy en día utilizamos como las licuadoras, los taladros, genera movimiento.
o los televisores les llaman culones, que utilizan fuerzas Lorentz para mover el rayo de luz, para generar la imagen en la pantalla, los altavoces o los trenes de levitación magnética, imágenes de resonancia magnética. Y la ley de Gauss dice pues de que el electromagnetismo, o sea, explica cómo entender que las cargas eléctricas generan un campo eléctrico. Entonces eso es la base para las pantallas táctiles, los sensores de movimiento, los pararrayos, los condensadores. Listo, ahora vamos a hablar de oscilaciones y ondas. ¿Qué es una onda? Se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación, agitación que desplaza en un ambiente determinado y después de pasar lo deja en su estado inicial. Las oscilaciones, hay diferentes tipos. Los tipos de oscilaciones, características, ondas electromagnéticas, renuncias a superposición de ondas. Entonces los tipos de oscilaciones, vamos a ver primero las características. O sea, una onda es una forma de ola, cada uno tiene su nombre. Entonces las puntas arriba y abajo son las crestas, la amplitud son los puntos medio hasta el superior, el tamaño, la longitud de onda es entre un punto máximo al otro. El nodo es la distancia entre el cruce de las ondas y el valle es la parte inferior mínima de la onda. Ahí se sale la frecuencia, que es la cantidad de movimientos que genera por la unidad de tiempo y otras cositas. Listo. Entonces los tipos de oscilaciones: está la oscilación simple, que es un movimiento periódico de una posición de equilibrio impulsada por una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento. Este tipo de oscilación sigue un patrón repetitivo y puede escribirse con matemática como un movimiento armónico simple. Las oscilaciones se dividen en tres: su amortiguada, como el caso pues de los columpios de los parques, usted lo empuja y se mueve y solito se va parando y a poquito. La sobreamortiguada es el caso pues de los amortiguadores hidráulicos de los muebles, que baja a cierta velocidad y antes de cerrar para un poquito para evitar pues de que se dañe. La críticamente amortiguada, como es el caso pues de los amortiguadores de los automóviles o puertas automáticas, entonces que evitan pues de que para bastante, o sea, antes en los puntos críticos hace pues un freno controlado para evitar daños. No es lento, sino que cierra más rápido, vuelve al estado pues de equilibrio. La oscilación forzada ocurre cuando aplica una fuerza externa periódica a un sistema oscilatorio. Esta fuerza impulsa un sistema al oscilar la frecuencia, que puede ser diferente a la frecuencia natural. Por ejemplo, pues el puente colgante sometido a fuertes vientos. El puente se mueve y está forzado. Ahora vamos a hablar de las ondas electromagnéticas, que son aquellas que se propaga energía electromagnética y no necesita un medio material para propagarse. Supongamos los visibles, rayos X, infrarrojos, ultravioletas, ondas de rayos, etc. Esta es la gráfica de la tipo de la onda. Tiene un campo magnético, una longitud de onda, una dirección. Así es como se describe. Entonces, entre más frecuencia, más se mueva más rápido, aumenta la frecuencia. Entonces comienza de la más baja, que es la frecuencia para ondas de radio en kilohertz, etc.
Está la luz visible, más o menos el infrarrojo, y la invisible, que está en un rango más medio, y está las frecuencias, las radiaciones ionizantes, que son más altas. ¿Qué aplicaciones tiene? Puede ser la más alta, rayos X, están microondas y ondas de radio. Y eso se le llama el espectro electromagnético, que utilizan fuentes. Puede ser una torre de radio, la televisión, la radio, el teléfono, la luz del sol, la radiografía. Y según el tipo de elemento produce una longitud de onda específica. Y aplicaciones de las ondas electromagnéticas al internet, los rayos gamas, los radios, los televisores, el teléfono móvil, la radiación infrarroja, los radares, los microondas. Los 10 avances de la física aplicada son muchos, pero entre ellas para mí lo más importante son estas: el almacenamiento de energía en baterías ion litio, las baterías y supercondensadores y principios electroquímicos termodinámicos, la conservación de energía del almacenamiento, los transistores, los satélites de comunicación inalámbrica 5G, son ondas electromagnéticas para la transmisión de información que aplican principios de conservación de energía mecánica orbital, la computación cuántica, la energía solar a través de la fotovoltaica, domótica y robótica, que utiliza modelos físicos para la automatización, fibras ópticas, indispensables los materiales piezoeléctricos de generación de electricidad para partir de la información mecánica, los sismógrafos, la resonancia magnética. Y acá se me olvidó sobre el caso de Maxwell, que lo que hizo fue reunificar toda esa teoría electromagnética y le puso ecuaciones en general, unió el electromagnetismo, o sea, el magnético, con la electricidad, y lo unificó. Esa es la importancia de él. Aquí ya termino.